Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Jesucristo según San Lucas, el capítulo 6. ¿Lo tenemos? Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 12 al 16. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Mano Costel, puedes orar por este tiempo. Padre, te damos gracias que una vez más podemos estar ante la exposición de tu palabra y queremos pedirte, Padre, que tú, conforme a tu fidelidad, a tus promesas, a tu propósito, que nos santifiques por medio de tu palabra predicada. Que obres en nosotros, Padre, que nos convenzcas del pecado, que enderezcas nuestras sendas, que confortes nuestros corazones o cada cual sea nuestra necesidad. Pero que, sí, Padre, que obres en nosotros según tu propósito, según tu fidelidad y según tu poder. Usa tú a tu siervo, que tu palabra salga por su boca y que tú nos bendigas según tus promesas, según tu grandeza, Padre. Que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado. Amén. Continuando con el estudio de 12 hombres comunes y corrientes, llegamos a el personaje que aparece de último en todas las listas de los apóstoles. Tenemos todavía uno pendiente por ahí con el hermano Darinel, pero la intención es intentar tratar a este personaje, a Judas Iscariote, recalca aquí la escritura, el traidor, en más de una sesión. Voy a intentar hacerlo en esta semana y la próxima, que será el primer jueves de diciembre, y ya a partir de ahí pues intentaremos cerrar ya esta fase, este estudio que para mí ha sido de mucha bendición, de 12 hombres comunes y corrientes. Hay muchos adjetivos para definir a Judas Iscariote. La palabra de Dios directamente en el Evangelio de Lucas le llama el traidor. Es un personaje bastante controvertido y les confieso que me ha costado mucho preparar el mensaje acerca de Judas Iscariote y el estudio más que el mensaje. Acerca de Judas Iscariote se han escrito libros. Hay un supuesto evangelio de Judas por ahí que algunos quizás han oído o han escuchado acerca de él. Hay un autor dominicano, en este caso, el hermano se ríe, no sé por qué, pero tú no lo conoces, se llama Juan Bosch, murió hace unos años, y escribió un libro bastante curioso que se titula Judas Iscariote, el calumniado. Es un autor dominicano, fue presidente del país durante una época concreta, un periodo corto de tiempo, en los años aquellos en los cuales Latinoamérica en general y el Caribe principalmente estaba muy motivada con el tema de los movimientos comunistas y demás, etcétera, cosa que los Estados Unidos no permitieron. Pero él tenía unas ideas bastante curiosas y para algunos, Judas Iscariote, aparte de ser un personaje controvertido,
lo consideran una víctima, curiosamente. Hay muchas cosas que podríamos decir de Judas Iscariote, pero si nos ponemos aquí a intentar detallar todas las cosas, se nos haría el estudio ultra largo. O sea, y muy complicado, y comenzaríamos a andar en arenas movedizas con respecto a este personaje de Judas Iscariote. Así que voy a intentar condensar lo más posible para tratarlo en 2 sesiones. El nombre de Judas es una forma de Judá. Y curiosamente, el nombre Judá significa Jehová guía. MacArthur, por ejemplo, hace un comentario al respecto y dice que es un nombre paradójico, en este caso, porque no hay nadie más guiado por el diablo, no ha habido nadie más guiado por el diablo en su existencia sobre la tierra que Judas Iscariote. Pero aparentemente sus padres tenían esa convicción al momento del nacimiento de Judas. Su padre se llamaba Simón, y si vemos, por ejemplo, San Juan capítulo 6, esto para intentar dar un poquito del trasfondo familiar de Judas Iscariote. San Juan capítulo 6, el versículo 71. Lo tenemos. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Su padre se llamaba Simón, un nombre bastante común en aquella época, al igual que Jacobo, como sabéis, etcétera. Había varios nombres comunes, José, etcétera, etcétera. Había un misionero, escuchaba yo la historia de un misionero inglés que fue a una tribu concreta de África y duró allí casi 5 años predicando la palabra de Dios. Y no recibía ningún tipo de atención por parte de las personas que le escuchaban. Hasta que un día, curiosamente, tocó el tema de Judas Iscariote. Y dice que fue la única ocasión en la cual en esa tribu comenzaron a prestarle atención, porque a ellos les parecía que Judas Iscariote era un personaje digno de admirar, porque era algo aparentemente de la cultura de esta gente allí. Y por eso les decía que es un personaje bastante controvertido. La Biblia no deja lugar a duda al respecto de Judas Iscariote y le llama literalmente diablo. Yo creo que no sentimos ninguno de nosotros ninguna admiración por Judas Iscariote, y creo que a ninguno de nuestros hijos se les ocurriría poner el nombre de Judas, ¿no? Ante la duda. No, es que es Judas Tadeo o Leveo, ya, no se nos ocurriría. Curiosamente, este hombre era de una ciudad llamada Keriot, porque su segundo nombre, como en la antigüedad sucedía que no había apellidos, era dado por la ciudad de la cual procedía. Por ejemplo, en Josué capítulo 15, versículo 25, que no vamos a buscar, es una de las ciudades que menciona al sur de Judá en la heredad que recibieron los hijos de Judá. Una ciudad llamada Keriot cuando recibieron la tierra prometida. Y por tanto, Iscariote, Ish, de hombre, no sé si habéis leído cuando revisáis Génesis, que el hombre tenía el nombre que era Ish y la mujer Isha. Entonces, Iscariote, hombre de Keriot. Hombre de Keriot. Por eso encontramos, por ejemplo, a Saulo era su apellido entre comillas, porque no había ese tipo de consideración. Posteriormente, principalmente en el habla inglesa, encontramos los apellidos terminados en son. Johansson, Robinson, ¿les suenan, no? Hijo de Robin, hijo de... Vienen de estas derivaciones, al menos en el inglés también. En este caso era dependiendo de la ciudad de la cual procedía. Era un pueblo humilde, bastante humilde, pero era algo que convertía a Judas Iscariote hasta cierto punto en una persona desconocida. Recuerdan que cuando Jesús salió a recorrer las ciudades de Galilea y demás, comenzó a llamar a los discípulos, a decirles, sígueme, sígueme, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Judas Iscariote,
no vemos un encuentro personal con él de forma directa. Recuerdan a Pedro, recuerdan a Andrés, Jacobo y Juan, a Leví, etcétera, pero con Judas no pasa eso. Se dice que al ser el único de los apóstoles que no era de esta región de Galilea, para ellos era hasta cierto punto una persona poco conocida. No sabían por dónde pillarle. Y como era una persona poco conocida, a la cual de forma directa Jesús llama, simplemente se fían de él. Si Jesús le llama, por algo será, ¿no? Es porque le conoce. El resto de apóstoles, algunos eran hermanos, otros trabajaban juntos y otros se conocían ya de un tiempo concreto, pero Judas era una figura solitaria, un casi ermitaño. Hay una nota al respecto de esto que recalca, por ejemplo, el libro de MacArthur, y es que había dejado su vida, entre comillas, por seguir a Jesús, pero nunca le dio su corazón a Jesús. Él estaba con Jesús. ¿Cuáles eran sus motivos? Ya posteriormente podemos elucubrar acerca de esto y verlo, etc. ¿Hay mucha gente dentro de la iglesia? Sí. ¿Cuáles son los motivos? No sabemos. Muchos serán llamados y pocos ¿qué? ¿Quién es el único que conoce el corazón? Más que todas las cosas es engañoso. ¿Y quién es el único que lo conoce? Es duro, pero hasta cierto punto no deberíamos sorprendernos de los actos pecaminosos que se llevan a cabo dentro y fuera de las iglesias. Es duro. No quiero que suene tampoco frívolo, pero no deberíamos sorprendernos hasta dónde puede llevar el pecado a una persona. Una persona que puede estar dentro de la iglesia o fuera, obviamente. Y recalcábamos en este caso el ejemplo que citaba el hermano Darinel de lo que está pasando en México. Yo creía que como había ganado una presidenta así tan famosa por mayoría popular, eso se iba a resolver más o menos. No sé muchos datos políticos acerca de la presidenta, pero parece que no va la cosa como pensaban. Pero bueno. La elección de Judas como apóstol, como discípulo de Jesús y apóstol. Vamos a ver, por ejemplo, a San Juan capítulo 15, versículo 16. Un versículo que muchos conocemos. Lo tenemos. Dice la escritura, el mismo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. San Juan 6, 64. Versículo 64 al 70 de San Juan 6. Lo tenemos. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Ya el 71 lo leímos hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón. Es algo bastante curioso y bastante, hasta cierto punto, de este lado de la eternidad, difícil de explicar, lo que es la relación y la tensión que existe entre la soberanía de Dios, el bien
y el mal. O sea, encajar estas cosas de este lado de la eternidad, yo creo que para todos nosotros es difícil. Lo asumimos, lo aceptamos por fe, lo creemos porque la Biblia lo enseña así, pero es difícil de trazar una línea concreta y decir aquí o allí. Es complicado. ¿Jesús eligió a Judas? Sí. La Biblia lo enseña y lo dice. ¿Tenemos todas las respuestas al respecto? No. ¿Había un grupo concreto de profecías con respecto a lo que iba a acontecer con Jesús y con Judas el traidor? También. Vamos a ver Salmo 41:9, por ejemplo. Vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo que nos declaran y nos enseñan estas profecías acerca de Judas Iscariote y de lo que aconteció con Jesús. Ejemplo, Salmo 41:9. Hay más versículos en el Antiguo Testamento, pero no era el objetivo de plantar demasiados versículos porque se nos complicaría mucho. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El Salmo 55, versículo 12. Recuerdan, ¿no? Cuando Jesús le da en la última cena pan, también, aunque también en la multiplicación de los panes y los peces comió Judas. Yo me imagino cuando Jesús les envía de dos en dos, ¿quién habrá ido con Judas Iscariote? Curioso, ¿no? La Biblia no lo dice, pero me imagino que Judas le habrá dejado, no, le habrá cedido todo el protagonismo. No, me duele la cabeza, tú haz todo, que aquí a mí me duele la cabeza. Por decir un ejemplo, porque dice que hicieron sanidades, milagros, etcétera, etcétera. O cuidado si Judas también habrá hecho alguna señal. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Recuerdan este pasaje? Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué le dice el Señor? Nunca os apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuidado, ¿eh? Por eso les decía que es un personaje con muchas vertientes. Salmo 55, versículos 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Profecías que nos muestran claramente la relación de Judas Iscariote y Jesús. Zacarías, capítulo 11. Vaya a Mateo y dele hacia atrás, que es más fácil encontrarlo así. Zacarías 11, 12 y 13. Lo tenemos. Zacarías 11, 12 y 13. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Bastante exactas cada una de estas profecías con respecto a Jesús y Judas Iscariote. En Mateo capítulo 26, versículo 24, dice, lo tenemos, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está que escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Lo curioso es que encontramos algunos creyentes hoy en día tan buenos que dicen que el infierno no existe. Bueno, tan buenos, o que han estudiado tan poco la Escritura.
Fíjate lo que sentencia aquí con respecto de Judas Iscariote. Él había sido elegido por Jesús y su papel de traidor estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento. Y esto abre un grupo de enseñanzas, algunas convertidas en algunos círculos hasta en doctrinas, y nos hace, como creyentes, hacernos muchas preguntas si estudiamos un poquito la palabra de Dios en profundidad. ¿Judas Iscariote era culpable o inocente? La Biblia lo declara culpable. ¿Hizo la voluntad de Dios al cumplir las profecías o la voluntad del diablo? No responda mucho, ¿eh? Bien. Bien. Se ha levantado históricamente una calumnia contra Judas Iscariote, como dice aquel autor que hemos mencionado. Y quizás extrapolando nuestras circunstancias diarias y personales a lo que es el caso de Judas Iscariote, yo creo que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué hará Dios? ¿Cuál es el decreto, entre comillas, de Dios? ¿Tiene Dios el control de todo? El decreto de Dios yo no lo sé. Ya le respondo. ¿Qué hará Dios? Tampoco lo sé. Si usted encuentra las respuestas a estas preguntas, me las dice. ¿Tiene Dios el control de todo? Sí. A partir de aquí surge una idea llamada determinismo. El determinismo dice todo ya está escrito, preestablecido y preordenado. Algunos clasifican el determinismo en 3 grados y algunos dicen en 2, simplemente llaman determinismo fuerte y determinismo débil. La pregunta es, como es algo que muchas veces nosotros utilizamos en nuestra vida, más que como una doctrina, como una excusa, ¿cuál es la diferencia entre determinismo e hipocresía? Me explico. Todo ya está preordenado, preestablecido y todo va a pasar según lo que Dios ha dicho. Ojo, ya leeremos posteriormente una cita de Spurgeon al respecto de esto. Cuando tú y yo oramos, ¿cómo oramos? Amén. Por ejemplo, cuando yo tengo hambre, ¿qué cosas hago? Oro, ¿no? Me quedo sentado orando porque ya está predeterminado que yo en media hora voy a tener la tripa llena. O yo oro, me levanto, voy al frigorífico, me preparo un sándwich o 4, bueno, 1, depende. Y me los como. Espera, no, pero ¿estaba predeterminado o no estaba predeterminado? Como ya estaba... Esto es el detalle del determinismo, que para lo que nos interesa en un momento concreto de nuestra vida, somos deterministas, y para lo que me da pereza, somos hipócritas. Simplemente hipócritas. Es así de simple, y es así. ¿Cómo reconciliar lo establecido y determinado por Dios y la voluntad humana? Complicado hasta cierto punto. Y aquí mencionaremos, por ejemplo, una cita de Spurgeon, porque si decimos no, es que 50% del hombre, 50% de Dios. Con Dios no hay 50%. Dios no es un Dios de medio, no es medio Dios. Dios no es un Dios de medias. Si decimos que la mitad depende de Dios, ¿qué estamos diciendo con eso? Que mi Dios no es omnipotente. Es potente, pero no omni. Es poderoso, pero no todopoderoso. Conoce muchas cosas, pero no es omnisciente. Dios no se maneja en 50%. Dios se maneja en 100% absoluto e infinito, como nos enseñó el hermano Julián en alguna que otra enseñanza de esas que nos funden el cerebro, por ejemplo. O sea,
Cuando intentamos reconciliar un Dios infinito con la voluntad humana, sin ninguna duda, de este lado de la eternidad vamos a tener conflicto. Nosotros, como les he dicho. ¿Yo tengo que hacer cosas? Sí, sin ninguna duda. ¿Judas Iscariote es absolutamente 100% culpable o 50% culpable? 100%. La Escritura habla acerca de Judas, que es 100% culpable. Dentro de esa culpabilidad, Dios es glorificado y los propósitos de Dios se cumplen, sin ninguna duda. En lo que te pasa a ti, en lo que me pasa a mí, Dios es glorificado y se cumplen sus propósitos, también. ¿Es fácil reconciliar esa idea en nuestra mente finita? No, no lo es. Yo personalmente admito que no lo es. Y grandes hombres de Dios en los cuales he estado leyendo y mirando, también. Como les he dicho, el determinismo no puede ser una excusa para la inoperancia y la inactividad. Es que Dios, da igual porque Dios lo va a hacer todo. Yo te he dicho que lo hagas. Si Dios nos da un mandato concreto, debemos obedecerlo porque eso es exactamente lo que vemos en la Biblia. Él dice, yo voy a traer sobre esta nación o castigo o bendición, etc. Ve y diles. Y quiero que lo hagas tú. Tú dices, no, pues ya está determinado. ¿Cómo? ¿Qué hizo Jonás? Dijo, no, yo no voy. ¿Que tú no qué? ¿Cómo que tú no vas, Jonás? No me has entendido. El Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, te ha dicho que vayas a Nínive. ¿Se pudo resistir Jonás? No. O sea, no podemos caer en esas conclusiones. Pero no podemos caer en la hipocresía cuando nos interesa de decir, como no me apetece hacer algo, es que Dios lo tiene ya todo ordenado, es que el médico me ha dicho, esto ojo, por ahí, es que el médico me ha dicho que no coma sal, que haga ejercicio y que me beba esta pastilla 3 veces al día. Pero como todo está en la mano de Dios, yo paso. Es que todo está en la mano de Dios. Determinismo o hipocresía. Somos hipócritas. Porque cuando tienes hambre te paras y vas a la... como ya todo está hecho, pues yo voy a orar y ya se me llenará la tripa, gloria a Dios. No, te paras y vas y te metes todo lo que pillas. Hipócrita. Debemos ser cuidadosos al respecto de esto, porque de este lado de la eternidad no vamos a tener todo esto claro. 100% es tu responsabilidad y 100% es la acción de Dios. ¿Es encajable? Difícil, pero es así. Cuando tienes hambre, te paras y vas al frigorífico. Si quieres un trabajo, te paras y comienzas a repartir. No, yo me voy a quedar aquí porque el Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso se llama hipocresía y más adjetivos. Porque si tienes hambre, no te quedas sentado. Te paras y vas y te llena la tripa. No seamos hipócritas. No, mira, el caso de Judas, es que estabas todo ya ordenado. Claro, yo no invito a nadie a la actividad de Navidad porque ya está hecho. No, tú tienes que invitarle. Porque hablas respecto de la atalaya, en Ezequiel 33 te dice, sí, el impío se va para el infierno, pero tu sangre demandaré de tu mano, su sangre demandaré de tu mano. ¿Cómo así, Señor? Yo no le quiero preguntar eso en la eternidad, yo no se lo quiero preguntar al Señor, yo no lo sé. ¿Y qué dice? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo, voluntario, yo voy a hacerlo. ¿Cuál es el decreto de...? ¿Cuál es el decreto de Dios? ¿Usted lo sabe? No, pues mira, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo no me voy a meter ahí. Yo no sé cuál es el decreto de Dios. ¿Cómo voy a orar, Señor? Hágase tu voluntad. Pues mira, en 2 minutos al día oras y te sobra tiempo. ¿Ya? No ores. ¿Para qué te complicas? Hablábamos en la clase de escuela dominical, por ejemplo. ¿Cómo oras? Dimos un ejemplo en los jóvenes, pero no lo voy a dar aquí porque queda grabado y no quiero ofender a nadie. Ni por edad, ni por ausencia de dentadura, ni por dentadura postiza. Pero bueno, digo porque decíamos, claro, ¿tú cómo oras? Yo nunca he orado por una hamburguesa. Digo, Señor, dame una hamburguesa. Por ejemplo,
Luego ya que la tengo, sí oro para que me caiga bien y etcétera. Como muchos de nosotros, que gracias a Dios vivimos en países que tenemos acceso a muchas cosas. Pero decía en la escuela dominical, si yo orara por una hamburguesa, yo no voy a orar por la hamburguesa de pollo. Yo voy a orar por la doble Whopper de esa, o la que me... Voy a orar por la que me gusta. Por la que me gusta. No me llame pastor carnal, lo siento. Es que la hamburguesa de pollo no me va. Ahora bien, el Señor dice, te toca la de pollo, cuando viene a ver esa de pollo es gloria bendita. Porque la de carne estaba contaminada y me iba a caer mal. Entonces, el detalle está ahí. Yo voy a orar por lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y mira lo que dice 1 Corintios 14, por ejemplo. Primera de Corintios 14, versículo 15. Con respecto a la oración, también con respecto a la alabanza y demás. Primera de Corintios 14, 15. Lo tenemos. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué me dice Dios? ¿Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros? Señor, ya tú lo sabes. Como oraba cuando éramos adolescentes, un amigo que teníamos en la iglesia. Decía, Señor, la número 3, en el nombre de Jesús, amén. Tenía o la 1, la 2, ya el Señor lo sabe todo. Parece muy fácil, ¿no? Yo voy a orar con fe. Yo tengo en mi corazón esto. Yo no voy a orar por la hamburguesa de pollo porque a mí no me gusta. Yo voy a orar por la de carne. Ahora, el Señor me dio la de pollo. Gloria a Dios. Esa era la que me convenía. Esa era la que me convenía. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas que... Yo no voy a patear como hacía el Chavo del 8, de patear el suelo. No voy a rabear con Dios ni me voy a enfadar con Él. Porque no aceptamos un no por respuesta. ¿Le suena eso, no? Ya. No vamos a hacer eso. Fíjate, este dilema, que no es un dilema que de forma directa nos toca a nosotros. Por ejemplo, cito y citaré textualmente, ya hemos mencionado el caso del hermano MacArthur, que habla acerca de Judas Iscariote, que dice que de este lado de la eternidad no es tan sencillo encajar esto. Y creo que a todos nos cuesta. Y en el caso de Spurgeon, en su autobiografía, se recoge lo siguiente o el siguiente escrito. Sí, encuentro en una parte de la Biblia que se enseña que todo está predeterminado. Eso es verdad. Y sí, encuentro en otra parte de la Escritura que el hombre es responsable de todas sus acciones. Eso es verdad. Y es solo mi insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades pueden contradecirse entre sí. ¿Usted lo entendió todo? Esto, de este 100% responsable el hombre, 100% Dios en control de todo. Dice Spurgeon, yo no creo que puedan fundirse en una sola sobre ningún yunque terrenal estas dos verdades, sino que serán una sola en la eternidad. Toma esto en cuenta. Son dos líneas paralelas que corren tan cerca la una de la otra que la mente humana que las sigue muy lejos nunca descubrirá que convergen. Pero si convergen, de alguna manera se encontrarán en la eternidad, cerca del trono de Dios, desde donde fluye toda verdad. Es un personaje intrigante. Y creo que es, de este lado de la eternidad, muy difícil que podamos captar al 100% la relación entre el bien y el mal. Pero confiamos en la Escritura de que nuestro Dios es poderoso para hacer, dice la Escritura, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, pero no solamente de lo que pedimos, porque yo oro con fe de esta manera.
sino también, aparte de esto, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos. Cuando Dios te dice no a algo o no responde según tu juicio a una respuesta, es porque Él tiene otros planes para ti que son seguro mejores, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si hubiera alguna manera diferente, mejor y más resolutiva para redimir al ser humano, que no fuera ser Jesucristo entregado y traicionado por este hombre, por Judas Iscariote, ten por seguro que esa solución Dios la hubiera utilizado. Si vemos que la solución que Dios ha dado, porque escuchaba a alguno decir, pero ¿cómo es que Dios entrega a su hijo a morir? ¿Pero qué es esto? A ti como padre, tú que eres un buen padre, entregarías a tu hijo. Habéis escuchado seguro este dilema. Si hubiera una solución diferente, entre comillas, o mejor, ten por seguro que Dios la hubiera escogido para redimir a cada uno de nosotros. Pero este es el camino de salvación que Él escogió. Por eso dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entendemos todas estas cosas? No. Yo personalmente, como le digo, tengo una idea y sé que son dos líneas que van ahí. 100% de Dios, 100% del hombre. Si tengo hambre, oro con fe, pero me paro y voy al frigorífico. Así de simple. No podemos y no debemos caer en el error del determinismo, entre comillas, y decir, como todo está, cosa que sucedió en el Nuevo Testamento a principios en las primeras iglesias, y que Pablo les reprendió diciendo, andáis desordenadamente, no queriendo hacer las cosas o trabajar en nada, porque cayeron en el determinismo y se relajaron, entre comillas. El Señor no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a movernos y a actuar en fe. ¿Cómo Dios va a responder y a bendecir ese actuar en fe? Según su voluntad. Amén. Pero hay que actuar y movernos en fe. Y así nos moveremos para la actividad del 15 y para el resto de cosas que tenemos en nuestra vida personal cada uno. En nuestra vida personal cada uno. Yo me voy a mover en fe. Porque yo cuando tengo hambre me muevo en fe y confío en fe que en el frigorífico hay comida. O en el Burger King, si no tengo en el frigorífico. Me muevo en fe, no me quedo sentadito con el determinismo, me muevo, porque me interesa. No soy un hipócrita, entre comillas ahí. Cuando tengo hambre no soy hipócrita, pero para otras cosas sí. Así que debemos aprender de esto y a mí, como les he dicho, me ha costado mucho, porque es un tema para mí difícil. Pero tenemos, dice la Escritura, la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está aquí, revelada en su palabra. Así que oramos en fe y actuamos en fe. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a aprender de este personaje tan peculiar, controvertido, y que nos des la fortaleza, Señor, para no caer en la complacencia, para no relajarnos en demasía, sino actuar y movernos en fe. Padre, gracias por cada uno de los ejemplos y de las enseñanzas que nos muestras cada día en tu palabra. Pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestra ignorancia y que también sepamos digerir la idea de que de este lado de la eternidad hay muchas cosas que no podremos entender y que no tenemos la capacidad ni siquiera de comprender. Pero te damos gracias, Padre, y por tu gracia y tu misericordia estamos, somos y nos movemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para la próxima sesión intentaremos cerrar el personaje de Judas Iscariote. Me ha costado mucho, así que es un personaje muy, muy curioso. Y hay mucho